Vamos a, en la tutoría de hoy vamos a hacer vamos a ver la resolución de un examen, que es ese examen como la segunda convocatoria del 2023, nivel Terraba, y si vamos a ver ahí ejercicios de ese examen. De acuerdo. Entonces, vamos a ver dice, analice las siguientes expresiones. Está la expresión número uno, que se presenta como esta operación. ¿Qué podemos hacer? Podemos resolver ambas partes del igual, digamos, hacer la parte izquierda, 2 más 3, 5 elevado a la 2, ver si es igual a 2 a la 2, 2 a la 2 es 4, más 3 a la 2, que es 9. Y resulta que 5 a la 2 es igual a 25, y esto 9 más 4 es igual a 13. Y esto es distinto. 25 no es igual a 13. Entonces esta proposición no es correcta. Ahora podemos ver esta otra, que dice que 2 por 3 elevado a la 2 es igual a 2 por 2 a la 2 por 3 a la 2. Esta proposición sí es cierta porque estamos en una multiplicación y de hecho hay una propiedad de exponenciales que nos permite hacer eso. Entonces, incluso nosotros podemos hacer la parte de adentro. 2 por 3, 6 a la 2, igual a 2 a la 2 es igual a 4 y 3 a la 2 es igual a 9. Por 9 y 6 a la 2 es 6 por 6, queda 36 y esto igual 4 por 9 es igual a 36. Por lo tanto, la segunda proposición sí es verdadera. Entonces, de estas expresiones, es verdadera solo la segunda. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? De mi parte, no. Ok, vamos con el siguiente, entonces. Tenemos que encontrar el resultado de esta operación combinada. Entonces tenemos 4 a la 2, 4 a la 2 dividido entre 4, y eso está dividido entre 2. Y aquí hay una resta, 2 menos 1. Aquí tenemos que tener en cuenta el orden de prioridad y que se tendría que resolver, dado que hay, por ejemplo, dos divisiones, se tendría que resolver de izquierda a derecha. Pero ¿qué vamos a resolver primero? Vamos a resolver primero la potencia. Entonces, hay que recordar que 4 a la 2 es igual a 4 por 4. Esto nos da como resultado 16. Ahora sí, podemos hacer 16 dividido entre 4 es 4. Luego podemos hacer la división de 4 entre 2. Nos da resultado 2 menos 1. Y al final nos da como resultado 1. ¿Qué sería la opción B? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
No. Ok, entonces vamos con el siguiente. Aquí tenemos otra operación combinada, que sería encontrar el resultado de la misma. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta los paréntesis y el orden de prioridad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, voy a volverlo a copiar. Incluso podríamos hacer los dos paréntesis en un mismo paso, porque están como separados por una multiplicación. Entonces, podemos hacer 12 dividido entre 6 da como resultado 2 por 2 más 1 nos da como resultado 3 y 2 por 3 es igual a 6, que sería la opción C. ¿Todo claro? Sí, Sí. Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, ¿cuál número es divisible por 2, 3 y 5 simultáneamente? Aquí tenemos que recordar el concepto de divisibilidad, que es que si tenemos un número y lo dividimos por ejemplo, por 2, el resultado nos tiene que dar un número entero. O si hacemos esa división, el residuo tiene que ser 0 también. Entonces, el resultado tiene que dar entero y tiene que dar residuo 0. Entonces, aquí podríamos revisar eh, uno por uno, pero también podríamos adelantar si recordamos las reglas de divisibilidad del 2, por ejemplo. Los números que son divisibles entre 2 son todos aquellos números que son pares. Entonces, por ejemplo, todos estos son divisibles entre 2 porque terminan en 0. Luego, podemos recordar que los números divisibles entre 3, entre esos, el que es divisible entre 3 es el A. El que es divisible entre 3 es el A, porque si nosotros dividimos 30 entre 3 nos da como resultado 10, que es un número entero. Y luego ya incluso aquí la podríamos descartar y decir que un solo es la opción A, porque ya de estos tres ninguno es divisible entre 3. Luego recordar que la regla de divisibilidad del 5 son a todos aquellos números que terminan en 0 y terminan en 5. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, Ninguno. entonces vamos con el siguiente. Dice, analice las siguientes proposiciones. 2 es un número primo y el 9 es un número compuesto. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Las dos proposiciones son verdaderas? sí, profe. ¿Verdad que sí? Las dos son verdaderas, porque por ejemplo, la primera proposición, aquí tenemos que acordarnos de los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos que son divisibles entre uno y el mismo. Y nada más, digamos, solo tienen que ser divisibles entre uno y el mismo. En el caso del 2 está dentro de los números primos. ¿Qué números primos podríamos recordar? El 2,
3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y por ahí. Luego, los números compuestos son todos los demás, ¿verdad? Los números que, los números que, por ejemplo, se pueden componer de los números primos. Entonces, aquí podríamos hacer la prueba 9 que es igual, 9 es igual a 3 por 3. 3 por 3 o 3 por 3 es igual a 9. Y ya ahí sabemos que 9 es un número compuesto. O que también se podría ver la regla de divisibilidad de que 9 es divisible entre 3. Entonces, ¿cuáles son los que son divisibles entre... Entonces no aplicaría lo de la regla de los números primos, que solo tienen que ser divisibles entre uno y el mismo. En el caso del 9 es divisible entre uno, entre 3 y entre 9. Por lo tanto, en este caso, ambas son verdaderas. Ahora vamos a la siguiente. Dice el mínimo común múltiplo del 6 y del 9. Entonces aquí vamos a poner los dos números a la par y recordar que el mínimo común múltiplo es agarrar estos dos números, descomponerlos en sus factores primos hasta llegar a uno, de la siguiente manera, porque es el mínimo común múltiplo. Entonces aquí podríamos hacer la división entre 3. Entonces aquí nos da como resultado 2, 3. Luego podríamos volver a hacer 3. 3 dividido entre 3 nos da como resultado 1. Y el 2 lo vamos a bajar. Luego podemos hacer la división entre 2. Esto nos da 1. Porque 2 entre 2 nos da como resultado 1. Luego tenemos que hacer la siguiente multiplicación. 3 por 3 por 2. Entonces 3 por 3, 9. Y 9 por 2, 18. Entonces el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es igual a 18. ¿Qué sería la opción C? ¿Alguna duda? Creo que podría sacar uno similar, porfa. Uno de mínimo común múltiplo. Sí, por favor, gracias. Claro, voy a ver si Vale. ya hay otro. Y bueno, por aquí vamos a ver. Mínimo común múltiplo. De, vamos a ver, de 18 y 32. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual ponemos un número a la par del otro y lo que vamos a hacer es buscar la descomposición de los mismos en sus factores primos. Y como, por ejemplo, y como estamos hablando del mínimo como múltiplo, se hace divisiones hasta que los dos números lleguen a uno. Entonces, vamos a ver.
Aquí tenemos que empezar por los números más pequeños. Entonces, el número primo más pequeño sería el 2, igual en lo de los demás. Entonces, empezamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque podríamos fijarnos que los dos números son números pares. El 18 termina en 8 y el 32 termina en 2. Entonces, 18 dividido entre 2 nos da como resultado 9. Y 32 dividido entre 2 nos da como resultado 16. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, el 16 si tiene número, si es un número par, es divisible entre 2 pero el 9 no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo otra vez entre 2. Entonces hacemos 16 dividido entre 2 nos da como resultado 8 y el 9 se va a bajar. Luego otra vez podríamos hacer la división por 2 nuevamente y 8 dividido entre 2 nos da como resultado 4. El 9 se va a volver a bajar. Luego podemos hacer otra vez la división entre 2. 4 dividido entre 2 nos da como resultado 2. Volvemos a bajar el 9 y luego podemos volver a dividir entre 2 y ya nos queda por ejemplo, el número 32 reducido a 1. Ahora, bueno, volvemos a bajar el 9. Ahora podemos dividirlo entre 3, ¿verdad? 9 no es un número par, pero es divisible por 3, porque ya lo habíamos visto antes. Entonces bajamos el 3. Bueno, 9 dividido entre 3 nos da como resultado 3. Luego lo podríamos volver a dividir entre 3 y ya nos da como resultado 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar todos los números que están al lado derecho de la línea y los vamos a multiplicar de la siguiente manera. 2, 2, 2, 2, 2 ahí, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 2 por 2, 2 por 3, por 3. Esto nos va a dar un número bastante grande. Entonces, vamos a ver primero el resultado. 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Nos da como resultado 32. Si no me equivoco, vamos a ver. Sí, nos da como resultado 32 por 3 por 3. Y esto nos da como resultado 288. Entonces, aquí la respuesta sería de la siguiente manera. El mínimo común múltiplo de 18 y 32 es igual a 580. ¿Alguna pregunta o les gustaría ver otro ejercicio? De mi parte, yo lo agarré, no sé la compañera. Lo que podría ser otro. De los datos, de uno. Todo bien, entonces. Entonces vamos con los demás ejercicios. Dice, la descomposición del número, eh, sí, por aquí hay uno de un ejercicio voy a buscarlo,
de un cubo. Rectos. Ajá, sí, por acá hay ejercicios. Sí, hay de todo, digamos, es todo un examen. Entonces, conforme vayamos viendo los ejercicios, vamos a ir abarcando varios contenidos. Ahora sí dice, la descomposición del número 28 en sus factores primos. Aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos estado haciendo para lo del mínimo común múltiplo. Es descomponer, en este caso, solo con un número. Es descomponer el 28 en sus factores primos. Entonces el 28 es un número par. Entonces es divisible entre 2. 28 dividido entre 2 nos da como resultado 14. Luego 14 es otra vez divisible entre 2 y nos da como resultado 7. 14 dividido entre 2 nos da como resultado 7. Resulta que el número 7 es un número primo. Quiere decir que solo es divisible entre uno y el mismo. Entonces, digamos, el 7 no va a ser ni divisible entre 2 ni entre 3 ni entre 5. Solo entre uno y 7. Por lo tanto, aquí hacemos la división entre 7 y nos da como resultado 1. Entonces, aquí 2 por 2 por 7 es igual a 28. ¿Qué sería la opción D? Ahora podemos ir al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio bastante interesante porque de, es un problema, ya sea de mínimo común múltiplo o de máximo común divisor. Entonces hay que elegir cuál de estos dos métodos se elige para poder realizar este, este problema. Entonces dice lo siguiente. Juan realiza en su trabajo horas extra cada 4 horas, cada 4 días, y Paola lo hace cada 6 días. Si hoy hicieron juntos horas extra, ¿cuándo volverán a hacer de nuevo? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Aquí sería mínimo común múltiplo o máximo común divisor? Máximo común divisor. Aquí más bien sería por el mínimo. Porque aquí es la trampilla que a veces tenemos que revisar porque tenemos que entender ahí el contexto del problema. Porque aquí tendríamos que ver cuál es cuándo se tienen o cuándo vuelven a o hicieron, bueno, cuándo vuelven a hacer horas extra de nuevo. Entonces hay que encontrar, como hay un mínimo entre esos dos números, de manera que vuelvan a coincidir. No sé si me explico. Entonces, cuando vamos a utilizar el máximo común divisor, por lo general, en el ejercicio nos dicen como algo con mayor, algo con máximo, algo con más grande o algo así. Como- por lo general, cuando es por máximo común divisor, nos dice esa pista como máximo o mayor o más grande. En este caso no nos dicen eso. Entonces,
aquí tendríamos que entender un poco más el contexto del problema, porque tendríamos que ver cuántos días tienen que pasar para que estos dos compañeros se vuelvan a coincidir. Entonces, aquí tendríamos que hacer el método por mínimo común múltiplo. Entonces, igual, vamos a dividir entre 2. Esto nos da como resultado 2 y bajamos 3. Luego vamos a volver a dividir entre 2. O sea, como resultado 1 bajamos el 3 y luego hacemos la división por 3. Luego nos va a dar 2 por 2 por 3 y 2 por 2, 4 por 3 efectivamente es 12. ¿Qué sería la opción B? ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? No, profe. Ahora sí, aquí viene otro problema, dice. Una cinta de papel de 30 centímetros y otra de 36 centímetros se cortan en trozos de igual tamaño. Si se desea obtener la mayor longitud de cada trozo, ¿cuál debería ser? Entonces ahora aquí vemos que aquí nos da una pista de mayor. Entonces aquí sería por máximo común divisor. Porque también el contexto nos puede dar la pista, porque para encontrar, bueno, es con una cinta de papel, una de 30 y otra de 36, y se necesita cortar en trozos de igual tamaño. Esto quiere decir que de algún lado va a sobrar algo, digamos, tiene que sobrar algo o tienen que ser todas de igual tamaño. Entonces, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, pero es por máximo común divisor. Los dos números son divisibles entre 2 porque son números pares. Entonces, 30 dividido entre 2 nos da como resultado 15. 36 dividido entre 2 nos da como resultado 18. Luego, luego tenemos que el 18 es divisible entre 2, pero el 15 no. Sin embargo, los dos números son divisibles entre 3. Entonces, 15 dividido entre 3 nos da como resultado 5. Y 18 dividido entre 3 nos da como resultado 6. Luego aquí podríamos hacer un pequeño análisis porque, por ejemplo, el 5 solo es divisible entre 1 y 5. El 6 sí es divisible entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6, pero no es divisible entre 5. Entonces hasta aquí se detiene la descomposición en factores, porque tienen que ser ambos números divisibles entre el mismo número. Entonces aquí se va a hacer la multiplicación 2 por 3 y nos da como resultado 6. Entonces aquí nosotros incluso podríamos hacer la prueba. Porque bueno, la pregunta ahí es si se desea obtener la mayor longitud de cada trozo, ¿cuál debería ser? Entonces ahí podremos ver cuántas veces cabe el 6 en el 30 y cuántas veces cabe el 6 en el 36, que es otra forma como de ver el problema, a ver si lo estamos haciendo bien. Pero en este caso sería la opción A. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta?
También veamos que los números que sobran, si nos dan el número de arriba. Por ejemplo, si hacemos 5 por 6 nos da como resultado 30. Si hacemos 6 por 6 nos da como resultado 36. Otra forma de ver el ejercicio es que cuántos trozos de igual tamaño se podrían hacer. Se podrían hacer 5 trozos, 5 trozos de la cinta de 30 centímetros y se podrían hacer 6 trozos de la cinta de 36 centímetros. Y ambos trozos van a tener la medida de 6 centímetros. Entonces, sí, aquí la pista en el ejercicio sería que cómo saber si hacemos por máximo común múltiplo, mínimo común divisor, es que aquí nos dicen mayor o máximo o por ahí son los problemas del máximo común divisor. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, dice. Considere las siguientes situaciones. La primera proposición. El Chirripó tiene una elevación de 3.821 metros sobre el nivel del mar. La segunda proposición dice, Andrés tiene una deuda de 8.525 colones. ¿Cuáles enteros representan lo anterior? Por acá vemos que, por ejemplo, aquí dice, voy a ponerlo en rojo, 3.821 metros. Bueno, 3.821 metros. Y nos dicen sobre el nivel del mar. Cuando nos dicen sobre el nivel del mar, quiere decir que es un número positivo. Ahora sí, cuando nos dicen deuda de 8.521 colones, cuando nos habla de deuda es de deber, quiere decir que más bien usted está en números negativos. Andrés está en números negativos. Entonces tenemos que ver cuál de estas dos representa la mejor, representa lo anterior. Entonces en este caso sería la opción C, porque acá nos hablan sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar es positivo y cuando nos hablan de deuda, de deber, quiere decir que está en números rojos, números negativos. ¿Alguna pregunta con respecto a esta situación? Ok, entonces vamos con los siguientes. Dice, analice las siguientes proposiciones. La proposición 1 dice, menos el valor absoluto de 9 es igual al valor absoluto de 9. Aquí resulta, aquí resulta que el menos del primer valor absoluto está fuera. Quiere decir que el valor absoluto de 9, el valor absoluto de 9 positivo, va a ser 9 positivo. Y el valor absoluto de menos 9, recordemos que el valor absoluto representan distancias. Es como
lo podemos ver. El valor absoluto representa distancia y cuando estamos hablando de distancias, estamos hablando de números positivos. Entonces, cuando tenemos dentro del valor absoluto un número negativo, cuando lo vamos a sacar del valor absoluto va a salir positivo, porque ¿cuántas unidades hay de 9 de menos 9? Como verlo también en una, en una recta numérica y vemos que, por ejemplo, aquí está el cero, aquí está 2, 3, 5, 8, 9. Y si vamos a contar en este caso los espacios que hay, de aquí van a haber 9. Digamos, en este caso no, porque me brincan algunos números, pero aquí van a haber 9 espacios. Si contamos del cero, y aquí va a estar el 9, también van a ser 9 espacios, 9 espaciecitos. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 9 es igual al valor absoluto de 9. Y ahora tenemos que como en el primer caso, bueno, en el lado izquierdo del primer valor absoluto hay un menos, pero fuera del valor absoluto, eso quiere decir que es menos 9. Y ya al otro lado habíamos visto que nos da 9. Entonces, menos 9 no es igual a 9. Si fuera en valor absoluto sería diferente, pero como está el número, entonces no. Luego aquí el concepto de número opuesto es ver como, por ejemplo, el mismo número, pero cambia de signo, de manera, o que también tienen el mismo valor absoluto. Quiere decir, si nosotros llegamos y sacamos el valor absoluto de menos 7 y el valor absoluto de 7 nos va a dar 7, por la misma razón, el 9. Por lo tanto, en este caso, la proposición 1 no es verdadera, pero la proposición 2 sí es verdadera. Entonces, solo la segunda, una proposición verdadera. Ahora sí, vamos con la siguiente, dice. En una ciudad se reportaron las siguientes temperaturas. El lunes, menos 8 grados Celsius. Martes, menos 2 grados Celsius. Miércoles, menos 6 grados Celsius. Y jueves, menos 12 grados Celsius. ¿Cuál día se registró la temperatura más alta? Ok, ahí la pregunta del... Me disculpa, me voy a volver. El ejercicio 11 dice, aunque el menos esté por fuera en el caso de la primera proposición. Es que, por ejemplo, aquí el menos está por fuera. Entonces ese menos nos va a alterar, digamos, no van a ser iguales, no van a ser iguales, porque si este menos no existiera, sí serían iguales, porque ya habíamos visto que el valor absoluto de 9 es igual al valor absoluto de menos 9. Pero como ese menos está ahí muy, muy marcado, quiere decir que si nosotros sacamos aquí el valor absoluto de menos 9 nos va a dar como resultado 9. Pero también el valor absoluto de 9 es 9, pero tenemos que contemplar el menos que está de fuera del valor absoluto. Por lo tanto, a la hora de nosotros resolver esto, nos va a quedar como menos 9 es igual a 9, pero eso no puede ser. Por lo tanto, es distinto. Si estuviera dentro del valor absoluto, si fuera menos 9 es igual, perdón, el valor absoluto de menos 9 es igual al valor absoluto de menos 9, sí sería igual. O si fuera de la siguiente manera, el valor absoluto de 9 es igual al valor absoluto de menos 9 y haría 9. Pero como está afuera,
es distinto. ¿Cómo está así? Es totalmente distinto. Con mucho gusto. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una ciudad se reportaron las siguientes temperaturas y la pregunta es, ¿en cuál día se registró la temperatura más alta? Lunes. Aquí tendríamos que ver, mm, recordar que las temperaturas, vamos a ver, mm, aquí sería más bien ver el número mayor. Mm, por ejemplo, el 12 o qué número está más cerca del cero en la recta numérica. Sería otra forma de verlo. Por ejemplo, si yo acá pongo el cero, bueno, por acá pongo el cero, por acá tengo el uno. Pongo uno, pero uno, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, seis, menos siete, menos ocho, nueve, menos 10, menos 11 y menos 12. Entonces, aquí sería ver cuál es el número que está más cerca del cero. ¿Cuál número está más cerca del cero? Bueno, primero vamos a ver si rotulamos. El lunes fue menos 8. Está el 8. Luego el martes fue menos 2. El miércoles menos 6. Jueves fue menos 12. Entonces, ¿qué temperatura se acerca más al cero? Sería el menos 2. Va a ser la temperatura más alta. Por lo tanto, sería la del martes, que sería la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con la siguiente. Dice, analice la siguiente recta numérica, donde A, B y C representan números enteros. Analice las siguientes afirmaciones. Uno, A es menos 3. Y luego dice que la proposición 2, el valor absoluto de menos de B es menor que el valor absoluto de C. Entonces, vamos a ver. Aquí podríamos incluso encontrar los números en la recta numérica, porque aquí tenemos el cero, tenemos el uno. Entonces C sería igual a uno, porque parece que va de uno en uno. Entonces B sería menos 2 y A sería menos 3. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Ya encontramos que A es menos 3. Ahora nos dicen que el valor absoluto de B es menor al valor absoluto de C. Resulta que el valor absoluto de B, ya sabemos que B es menos 2 y dice que el valor absoluto de C, bueno, ya sabemos que C es uno, entonces sería el valor absoluto de uno. Esto quiere decir que el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de uno es uno. ¿Qué quiere decir esto? 2 no es menor que uno. Esto es falso. Más bien tendría que ser al revés.
2 es mayor que 1. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Entonces, verdadera sería solo la primera, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice, analice las siguientes afirmaciones. Dice, 3 a la 20 por 3 a la 30 es igual a 60. Aquí es un poco de recordar las propiedades de potencias, que si tenemos dos potencias de igual base que se están multiplicando, se puede conservar la base y sumar los exponentes. De la siguiente manera, tenemos 3 a la 20 por 3 a la 30. Eso sería igual a 3 elevado a la 20 más 30. Y esto nos da como resultado 3 a la 50. Por lo tanto, esta sería falsa. Ahora sí, con esta otra es nada más hacer esta operación, que sería menos 3 más menos 6 más 3 menos 7. Dice que es igual a, bueno, no, dejémoslo así. Aquí deberíamos recordar no es de potencia, sería ley de signos. Entonces, aquí tenemos dos signos distintos, es decir que va a ser negativo. Entonces aquí va a ser menos 3 menos 6 más 3 menos 7. Entonces, podríamos hacer esto menos 3 menos 6 nos da como resultado menos 9 más 3 menos 7. Ahora sí, si a 7 al menos 9 le sumo 3, sería menos 6 menos 7. Eso nos daría como resultado menos 13. Otra forma de verlo es que también aquí 3 está negativo y 3 está positivo, entonces esto nos va a dar 0. Ya nos va a quedar solamente esto. Y al final esto nos da como resultado menos 13. Y aquí dicen que es 13 positivo, por lo tanto esta también sería falsa. Entonces, de ellas, ninguna es verdadera, solo la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, entonces vamos con el siguiente. Dice que la expresión equivalente es igual a... Aquí podríamos recordar ciertas propiedades de potencia, que podemos ver una división de la siguiente manera. Entonces, si tenemos dos exponentes, dos potencias de igual base que se están dividiendo, se puede conservar la base y se restan los exponentes. Quiere decir que se quedaría como base 7 y hacemos 6 menos 3, que nos da como resultado 3. Esa sería la opción A. Vamos, vamos con el siguiente. Dice, analice las siguientes expresiones. La primera proposición, raíz cuadrada de 8 es igual a 4.
Entonces aquí tendría que la raíz cuadrada de 8. En realidad no es 4. Aquí se podría ver el 8 como 2, 2 por 2. Así. Y también aquí podríamos recordar que la raíz cuadrada de 16 es 4, no la raíz de 8. Entonces, la proposición es falsa. Luego, la segunda proposición dice que la raíz cúbica de menos 8 igual a menos 2. Esta sí es verdadera. Porque si fuera una raíz con índice par, sería en el conjunto que estamos trabajando, sería falso. Digamos, no podría existir una raíz cuadrada negativa. Pero como estamos en el índice, quiere decir el índice de la raíz, este 3 es impar, sí puede llegar a ser negativo. Entonces, aquí podríamos descomponer el 8 como, como por ejemplo, menos 2 a la 3. Porque si hacemos 2 por 2 4 por 2 8. Y como está negativo, entonces sería menos 2. Entonces, aquí utilizamos la propiedad de radicales que decía que nosotros podemos pasar este radical aquí a dividir. Entonces sería menos 2 elevado a la 3 entre 3. Y esto nos da como resultado menos 2 elevado a la 1. Quedaría como resultado menos 2. Que esta sería verdadera. Entonces, de las proposiciones sería verdadera solo la segunda. ¿Alguna pregunta con respecto a estos dos ejercicios? Entonces vamos con el siguiente. Bueno, estas son operaciones combinadas. Si gustan, las saltamos y nos vamos con estas otras. Porque ya siento que hemos visto bastantes operaciones combinadas. Igual si llegan a tener alguna consulta me pueden decir. Vamos a ver, dice. Si un buzo nada a una profundidad de 75 metros, entonces, por acá nos dicen profundidad de 75 metros, luego sube 25 metros y luego baja 30 metros, entonces, ¿a qué profundidad en metros quedó el buzo? Entonces, tendríamos que ver, vemos que el buzo está a 75 metros, por acá está el cero, porque nos habla de profundidad, por lo tanto, va a estar debajo del cero, los números van a ser negativos. Luego nos dicen que sube 25 metros, pero luego nos dicen que, vamos a poner un poquito más arriba, vamos que 75.
Aquí vamos a poner 75, pero estamos hablando en negativo, entonces sería menos 75. Luego nos dicen que sube 25, quiere decir que está a menos 50, pero luego nos dicen que baja 30. Entonces queda como por acá. Entonces menos 50 menos 30 quiere decir que es menos 80. Por lo tanto, ¿cómo se podría ver matemáticamente esto? Se vería de la siguiente manera. Menos 75 más 25 menos 30. Y esto nos daría como resultado menos 80. Y ahora sí, como estamos hablando de profundidad, nos preguntan a qué profundidad en metros quedó el buzo. Entonces, se quedó a 80 metros de profundidad o debajo del mar. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver. Este otro dice, María compró en la verdurería 7 naranjas. 7 naranjas por 100 colones cada una. Dice que también compró 5 bananos por 100 colones y compró 4 manzanas por 200 colones cada una. Y dice, bueno, este es el primer paso. Segundo paso dice, si pagó con 5.000 colones, entonces el vuelto en colones fue. Entonces esto se nos daría un resultado y le tenemos que, bueno, a 5.000, le tendríamos que restar el resultado que nos da en 1. Entonces, ¿qué nos da en 1? 7 por 10, 100, perdón. 7 por 100 nos da 700 más 5 por 100 nos da 500 más 800. Y esto al final nos daría como 2.000. Y ahora en paso 2, a 5.000 le restamos 2.000, nos da como resultado 3.000. Entonces, el vuelto en colones sería 3.000 colones. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o al anterior? Ok, entonces vamos con los siguientes. Ya que estamos viendo un dibujo, es decir, estamos en la parte de geometría. Y con este dibujo tenemos que responder las preguntas 21, 22 y 23. Entonces nos dicen, el rayo con extremo M y dirección AP, con el rayo con extremo M y dirección hacia P es, entonces, ok, en el 20, en este. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos primero la suma de las compras. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Hicimos la suma de las compras que fue 7 naranjas por 5 colones cada una. Entonces hicimos esa multiplicación. 7 por 100 colones. Luego, 5 bananos por 100 colones. Entonces 5 bananos por, bueno, 5 por 100
y luego 4 manzanas por 200 colones. Entonces hicimos 4 4 por 200. Ahora sí, Profe, perdón, es que lo había entendido mal a la hora que dice 5 bananos a 100 colones, yo pensé que eran los 5 por 100 colones. Es que fue que lo entendí mal, ya ahora sí lo entendí bien. ahora sí. Sí, es que sumé mal y a mí me daba 3.400 y yo, ¿dónde están esos 400? Y es que los 5 bananos a 100 colones no dice cada uno. Yo pensé que los ¿Verdad? 5 valían 100 colones. Pero ya lo entendí, ahora sí. Usted sabe que sí, podría ser así. Es que a la hora de sumarlo, a mí me dio 3.400 y se me perdieron 400. Entonces me quedé pensando, digo yo, ¿dónde está? Pero eso usted empezó a hacerlo en pequeño y en grande, entonces me mareó ahí y me perdí. O sea, entonces ya vi que son 5 bananos a 100 colones, pero es cada uno, no 100 colones los 5. Ajá, Me explico. ahora sí, ya entendí. Pero sí, en este caso sería a 100 colones cada banano. Porque Ok, si fuera así, sería 7 por 100. En este caso sería más 100 más 800. Digamos que si no fuera, vamos a ver, si fuera 700 más 100 más 800. Esto haría 1600. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? A 5000 le tendríamos que restar 1600. Esto nos da 3400. Pero no hay ninguna opción de 3400. Entonces, por eso no podría ser. Pero también se podría interpretar de esa manera, porque veamos que aquí dice a 100 colones cada una. Aquí dice 4 manzanas a 200 colones cada una. Pero aquí no nos dicen cada una. Entonces sí podría ocurrir esa confusión. Ajá, Sí, efectivamente. por eso me confundí, por eso me devolví, digo yo no. O sea, no sé si fue mi visión lo que vi que no decía cada uno. Donde dice 5 bananos a 100 colones, yo me imagino la manita de bananos en 100 En colones. 100 colones, No dice ¿verdad? a cada uno. Igual las manzanas decía cada uno y las naranjas también, por eso lo tomé como si fueran a 100 colones los 5 bananos. Pero no es parte del aprendizaje, ¿verdad? También hay que leer y si la opción no está, es lógico que es la otra, ¿verdad? Pero podría ser un error también que suele suceder, a veces hay errores en los exámenes. Y a veces hay Y, errores ujú. es porque Y de hecho igual podría ser. en ese caso sería apelable la pregunta, ¿verdad? Porque si nadie contesta, Efectivamente, la respuesta no está, entonces uno podría apelar o la dan, ellos mismos la dan, no tiene la gente donde la gente la apela, entonces obviamente me imagino que la dan a todos, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. justo, igual Gracias. es una buena pregunta porque sí, es apelable, ¿verdad? Sí, ajá, gracias. Justo. Ahora sí, vamos con el siguiente. Y aquí sería, vamos a ver, el rayo con extremo M, ya teníamos aquí, con extremo M en dirección a P. Entonces sería un rayo así, por ejemplo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con la notación, porque aquí nos preguntan
cómo se representaría ese rayo. Entonces, la primera opción que nos presentaban en el examen es la notación de un segmento. Entonces, la notación del segmento es así. Vamos, está el nombre del, por ejemplo, de MAP, pero es solo con una rayita arriba. Luego, ¿cuál sería la notación de recta? La notación de recta sería con una rayita arriba, pero tiene dos flechitas. Luego, nos presentaban la notación de semirrecta, que era como un puntito abierto y les da dirección. Y ya la notación de rayo es un puntito y con flechita. Digamos, ahí sería la dirección de M a P. Bueno, de M hacia P. Por lo tanto, aquí la notación correcta sería la notación, bueno, la opción D. Ahí tenemos que recordar las distintas notaciones. Luego nos preguntan una recta perpendicular a Z. Tenemos que tener en cuenta las rectas, los nombres de las rectas. Esta recta se llama R, esta de acá se llama R, esta de acá se llama N y esta recta de acá se llama W. Luego tenemos esta recta que es la recta Z, la recta K y la recta T. Entonces aquí tenemos que analizar esta recta Z. Entonces, aquí la recta Z nos preguntan una recta perpendicular a la recta Z. Entonces aquí podremos ver esta ceñita que nos indica la perpendicularidad entre dos rectas o que hay un ángulo recto. Quiere decir que hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos que esta Z y la recta W perpendicular a Z. Y aquí está G, aquí está un punto que se llama Q. Entonces, ¿cuál sería una recta? Tendríamos que revisar, ya sea que esté la recta W o que esté denotada como una recta GQ o QG. Ah, ok, también podríamos ver que no solo esa recta, también está esta otra, que sería la recta N o, o la recta llamada FN y esta otra recta también. Entonces, ¿cuáles son rectas perpendiculares a Z? Tenemos varias. Sería la recta D o Q. También tenemos otra recta perpendicular que sería FP y otra que sería ME. Tenemos tres opciones. Vamos a ver cuál está entre las opciones. Me voy a agarrar esto. Lo voy a copiar aquí. Por acá. También podríamos ver esta como M, porque es una recta. Entonces las rectas en este caso no tienen dirección. Vamos, no tienen ni principio ni final.
Por lo tanto, en este caso sería la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o este ítem? Ok, entonces vamos con la siguiente. Nos dicen, tres rectas concurrentes son, entonces, ¿cuáles eran las rectas concurrentes? Las rectas concurrentes son aquellas que coinciden en un punto. Es decir, tenemos aquí varias rectas. No sé, le ponemos recta L1, L2 y L3. Y no sé, le ponemos aquí punto P. Entonces, tanto L1 como L2 y L3 son tres rectas concurrentes. Y son tres rectas concurrentes, o son rectas concurrentes, y el punto de concurrencia sería el punto P, conocido punto de concurrencia. Entonces aquí tendríamos que buscar en el dibujo tres rectas que coinciden. Entonces, por ejemplo, tenemos dos opciones. Dice Vamos a ver, QZT, ¿cuál? perdón, ZT, Z ay, ¿cómo se llama? y W. W, exacto. Exacto. Vamos a encerrarles un momento. ZQ y ZQ, perdón, ZT y W son tres rectas concurrentes y concurren en el punto Q. ¿Qué otras tres rectas son concurrentes? Mm, R, no, Ajá, G T y G. Bueno, sí, y la K está. A ver. concurren en el punto E. Entonces, tenemos dos opciones ahí de tres rectas concurrentes. Entonces tendríamos que buscar, bueno, voy a copiarlas por acá. Era T, R y W. No, no era R, era Z. Y R, T y K. R, T, K. Entonces, de las Sí, opciones sería aquí, la D, ¿verdad? ya, No está T, R, T, K, T, X y K, no. R, N y W tampoco. Eran T, Z y W. Entonces, en este caso sería R, T. Y el punto de concurrencia sería el punto E. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? no, profe, de mi parte no.
Vamos a ver esta otra dice. Considere 5 puntos consecutivos que se ubican sobre una misma recta. Entonces, vamos a ubicarlos. Están sobre una misma recta. H, N, J, K y L. Dice que son 3 puntos consecutivos. Supongo yo que es en ese orden. Vamos a ver. Considera ahora las siguientes distancias. Dice, puede ser que no sea la de H a L, hay 24 unidades. De N a J, 6 unidades. De J a L hay 12 unidades. Analice las siguientes afirmaciones. N es el punto medio del segmento de este Sí, segmento. sí, todo. Y K es el punto medio del segmento de este otro segmento. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, y ahí por ahí me están diciendo que sí, y efectivamente sí. ¿Pero por qué? Bueno, aquí Porque estamos viendo la distancia que de H a L es 24 y nos están dando unas distancias. Entonces, de N a J nos dicen que es 6 y de J a L 12. Entonces, quiere decir que esta distancia es 18, perdón, 24 menos 18. Esto nos da como resultado 6. Entonces, quiere decir que N si es el punto medio del segmento J, del segmento HJ. Luego tenemos por ahí esa otra afirmación que dice K es el punto medio del segmento JL. Esta sí se puede poner un poco en duda porque no nos dicen nada con certeza. Por ejemplo, nada más nos da la medida de JL. Entonces, sabemos que JL es 12 unidades, pero no nos dicen nada de K, veamos. Nada más sabemos que K está entre J y L. Entonces, aquí sabemos que K está entre J y L. Pero, por ejemplo, en este otro sabíamos que además de N estar entre H y J, sabíamos que HN es igual, era igual a NJ, que era 6. Entonces, ya a la hora que cumplía estas dos propiedades, sí nos decían, ok, como se cumple, entonces es el punto medio, porque esa es la definición del punto medio. El punto medio de un segmento tiene que cumplir con esas dos condiciones. Que ese punto esté entre H, bueno, en este caso N, que está entre H y J, y además el segmento de HN tiene que ser igual al segmento NJ. Pero aquí en esta proposición no se sabe exactamente, no se sabe con certeza.
porque no nos dan otra información. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros decir con certeza? Solo la primera. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe, pero voy a sacarlo de nada, que no sé dónde. Ahora sí, aquí nos presentan un cubo. Bueno, no sé si es un cubo. Yo lo veo como cubo, pero no nos han dicho nada, ¿verdad? Dice, responda a las preguntas 25 y 26 a partir de la siguiente figura. Dice, analice las siguientes afirmaciones. Tres aristas comparten el punto H. Bueno, aquí podríamos decir que no es un cubo, pero es un prisma. Un prisma recto. Entonces, dice que tres aristas comparten un punto. Efectivamente, ¿verdad? ¿Cuáles aristas? Esta arista de acá, que va desde G hasta H. Luego este otro que va desde S hasta H. Y luego este otro que va desde N hasta H. Entonces, esta es verdadera. Dice, los planos formados por la siguiente proposición, los planos formados por mm, voy a borrar esta. Acá dice los planos formados por G, HS, es este de acá. Este es un plano, es una de las bases del prisma. Y ese, este otro, son perpendiculares entre sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que no? Más bien serían paralelos. Para que sean perpendiculares tendría que ser, por ejemplo, hay dos planos perpendiculares son los siguientes. Vamos a ver si los puedo dibujar. Sería, por ejemplo, JNSH, LNHG. Ajá, por ejemplo, este sí es un plano, esos son dos planos perpendiculares. Bueno, no se ve tan idéntico, pero se hace el esfuerzo. Esos son dos planos perpendiculares, pero más bien estos dos planos que nos dicen ahí son paralelos, porque son dos bases o dos caras opuestas en el prisma. Entonces son perpendiculares, perdón, paralelos. Por lo tanto, entonces sería solo la opción C. Ahora sí vamos con la siguiente pregunta, dice. Analice las siguientes afirmaciones. La recta que contiene los puntos H y S es perpendicular a la recta que contiene los puntos N, L. Vamos a ver si puedo. Dice que y 25, 26. Entonces, los segmentos, la recta que contiene los puntos H, S es perpendicular a la recta que contiene los puntos N, L. ¿Verdad que no?
No, porque no se cruzan en ningún punto, no están cruzándose. Ahora sí, dice, vamos a borrarlo. Luego dice, la recta que contiene los puntos MG es perpendicular a la recta que contiene los puntos. negativo. Tampoco, ¿verdad? Entonces, ni la primera ni la segunda, más bien estos son paralelas. Sí son paralelas, pero perpendiculares no. Rectas perpendiculares ahí serían, por ejemplo, esta de acá con MG, pero es LG, o esta también. Pero en este caso ninguna. ¿Qué sería la opción B? Vamos con la siguiente. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Entonces vamos con la siguiente. Vamos a ver. Dice que con esta imagen vamos a responder las preguntas 27, 28 y 29. Y nos dicen que la recta L1 es perpendicular, perdón, es paralela a la recta L2. Es decir, L1 y L2 son dos rectas paralelas. Si recordamos el concepto de las rectas paralelas, son aquellas que no se llegan a tocar en ningún momento. O lo vemos como las vías del tren, que nunca se tocan, digamos. Son dos rectas que nunca se van a llegar a tocar y tienen la misma distancia y así sucesivamente. Entonces, y la recta L3 es una recta secante a esas dos rectas. Entonces, nos dicen la pregunta 27. Si la medida del ángulo NBH, es decir, este ángulo acá, es 87 grados, entonces la medida del ángulo HBC quiere decir que es esta de acá. ¿De cuánto es? Acá tenemos que ver, por ejemplo, mm, no tengo por acá el concepto lineal, pero si nosotros vemos estas dos rectas, mm, y ojalá que por aparte, la recta L2 y esta es la recta L3, y nosotros no, nada más nos concentramos por acá, va a estar C, y nada más nos concentramos en estas dos rectas, podríamos decir que la recta, bueno, estos dos ángulos forman un par lineal. ¿Qué era un par lineal? Es que dados dos ángulos, tenemos dados dos ángulos que comparten un lado del ángulo, forman un ángulo de 180 o un ángulo llano. También son ángulos suplementarios, son aquellos que a la hora bueno, a la hora de sumar sus medidas nos da 180, como los que estamos viendo aquí. Son dos ángulos que sumados dan 180. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la medida del ángulo HBC? Esto lo podríamos encontrar si nosotros agarramos 180 y le restamos la medida del ángulo DBH. Y ya nos dan la medida del ángulo DBH, que es 87. Y si no me equivoco, esto nos da 93 grados.
¿Qué sería la opción B? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? De mi parte no, profe. Ahora sí, vamos con la siguiente, dice. Realice las siguientes, perdón, analice las siguientes afirmaciones. La primera, el ángulo EBD, voy a ver si puedo poner la imagen aquí abajo. Dice que el ángulo EBD es este de acá y el ángulo DBH, este de acá, forman un par lineal. ¿Usted qué dice? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí forman un par lineal? Estos dos ángulos. Recordemos que el par ¿Cuáles lineal. marcó? ¿Perdón? Es que no estaba viendo, no vi las marcó. Son estos dos, el que está en azul y el que está en rojo. Ah, Entonces es este. Vamos a ver. Recordemos que un par lineal se ve como de esta manera. Vemos que es L3, C2. Tenemos señalados de H, B, por acá está ahí. Entonces, a la hora de nosotros resolver esto, nos tiene que dar 80 grados. ¿Y si nos va a dar 80 grados? Porque si incluso se ve, tenemos una recta y pasa una secante, y, y si vemos este ángulo de acá, por ejemplo, el ángulo que estoy haciendo en verde es un ángulo de 180, que es este de acá. Por lo tanto, la proposición uno es verdadera. Ahora vamos con la siguiente, dice. El ángulo FCA, FCA, este de acá, este de acá, es opuesto por el vértice con el ángulo PSG. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Recordando el concepto de opuestos por el vértice, son aquellos que tienen el mismo vértice y los lados en prolongación tienen el mismo vértice y sí comparten los mismos lados en prolongación, también es otra forma de verlo. Esta también es verdadera. Por lo tanto, en este caso, ambas son verdaderas. Y aquí les dejo como los conceptos que tienen que manejar. Lo de los ángulos suplementarios son aquellos que a la hora de sumar sus medidas dan 180. Los complementarios son aquellos que a la hora de sumar las medidas dan 90 grados. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado común, pero no necesariamente van a formar un ángulo llano. Y los ángulos adyacentes son aquellos que forman un ángulo llano. También se podría llamar este ángulo par lineal. Y los opuestos por el vértice son aquellos que tienen el mismo vértice y los lados en prolongación. Esta imagen o toda la página. O si gusta, yo les mando esta imagen por el grupo. Les puedo mandar esta sí, sí, imagen de la... sería un éxito. Ah, Sería un éxito que la tire el grupo.
Igual yo les voy a mandar el PDF y si les gusta, y si gustan les mando también la diapositiva Pero para que así la como tengan. lo tiene, lo va a dejar montado. Sí, Ah, ok, está bien. que así lo dejo y se los mando. Les voy a mandar el PDF con las anotaciones. Y aquí también tengo otras, bueno, es el mismo y otras de los ángulos correspondientes entre paralelas. Es uno interno y el otro externo de un mismo lado, como se puede ver aquí, como se puede ver en esta imagencita. Son aquellos que son ángulos correspondientes entre paralelas, que son iguales. an- Son iguales. Esto también por la parte de la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice y también aquí abajo los alternos internos entre paralelas, que son aquellos que, bueno, son dados rectas paralelas y L1 y L2 son paralelas. Sus lados internos, alternos o alternos internos van a ser iguales también. Y los ángulos conjugados internos en dos rectas paralelas es que son suplementarios. Y también aquí tenemos otras propiedades. Bueno, esta la propiedad no necesariamente, pero esto sí, digamos, lo de los ángulos correspondientes, lo de los ángulos alternos internos entre paralelas y los conjugados internos. Y es importante recordarlo. Y bueno, esta otra es del mismo ejercicio anterior. Dice, considere las siguientes proposiciones. El ángulo EBD, este de acá, es congruente con el ángulo ACG. Vamos a ver. Acá yo les puedo decir que, por ejemplo, estos dos ángulos son iguales. Voy a borrar esto. Estos dos en azul son iguales, son de igual medida, porque los ángulos opuestos por el vértice son de igual medida. Luego también les puedo decir que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá por la misma propiedad que acabamos de ver de alternos internos entre paralelas. Bueno, muchísimas gracias, Rosy. Igual te voy a mandar el PDF al grupo. Entonces, buenas noches. Y luego tenemos em, que este ángulo, voy a volverlo a leer, este ángulo y este ángulo son congruentes por alternos internos entre paralelas y por lo tanto este es congruente con este por opuestos por el vértice. Entonces, todos esos ángulos que están en azul son congruentes, son de igual medida entre sí. Por lo tanto, esta proposición, la primera, es verdadera. Luego dice que el ángulo, vamos a ver, el ángulo FCB es este de acá, es complementario con el ángulo, con este otro ángulo. ¿Y qué eran los ángulos complementarios? Son aquellos que más bien sumados dan 90 grados. Y estos parecen ser más bien ángulos suplementarios. Por lo tanto, esta no es verdadera. Sería solo la primera, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta? Que vamos con esta otra. Dice, considere dos ángulos, A y B,
son ángulos suplementarios. Si A tiene 89 grados, entonces B mide. Entonces nos dicen que A y B son ángulos suplementarios. Quiere decir, si nosotros hacemos A más B, esto nos va a dar 180 grados. Y la segunda es que A es igual a 89 grados. Entonces B es igual a 180 menos 89. Y esto nos daría 91. 91 grados. ¿Qué sería la opción B? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, por acá nos presentan en esta otra en este otro problema, presentan un hexágono y dice, ¿cuál es la medida del ángulo? Bueno, el ángulo en cuestión es este de acá. ¿Cuál es la medida de ese ángulo? Aquí tenemos que manejar la parte de los ángulos internos de un hexágono, que es cuánto miden. Resulta que los ángulos internos de un hexágono van a medir 120. Entonces, ese ángulo va a medir 120, este otro ángulo va a medir 120, este otro ángulo va a medir 120, este otro 120, 120, 120. Y resulta que los hexágonos tienen una propiedad de que dentro del hexágono se pueden hacer 6 triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen sus lados de igual medida. Y los equiláteros también tienen la particularidad de que sus ángulos internos también son de igual medida. Entonces, este va a ser de 60, 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 este ángulo va a ser de 60, este ángulo va a ser de 60 y este ángulo va a ser de 60. Y si cumple con la parte de la propiedad de los ángulos de los hexágonos, porque si hacemos 60 más 60, da 120. Por lo tanto, ese ángulo que está con signo de pregunta también va a medir, bueno, voy a borrar así, va a medir 60 grados. Por lo tanto, sería la opción A. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces vamos con la siguiente, dice. Analice las siguientes afirmaciones. La primera afirmación dice que el ángulo DBC, DBC, bueno, es de la misma, con la misma imagen. El ángulo DBC es este que estoy marcando en verde, es igual a 45 grados. Y luego nos dicen que el ángulo ABD es igual a 120. Veamos que, por ejemplo, la medida del ángulo ABD es igual a 120. Y también podemos ver que el, el ángulo ABD y el ángulo DBC forman un par lineal
forman un par lineal. Y gracias. Es 180 y es 120. Entonces, como estos dos ángulos forman un par lineal, quiere decir que más bien la medida del ángulo de BC va siendo como 60 grados, porque si hacemos la suma del ángulo, de la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC, nos tiene que dar 180. Si nosotros hacemos 120 más 60, nos da como resultado 180. Por lo tanto, de estas, la primera proposición es falsa. Voy a ponerlo en rojo. La primera proposición es falsa y la segunda es verdadera. ¿Y por qué podemos saber que es de 120? Porque también este ángulo de acá es un ángulo interno de un hexágono que ya habíamos visto que era de 120. Por lo tanto, sería solo la primera, que sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok. ¿Qué les parece si dejamos hasta acá la tutoría? Yo tengo ahí más ejercicios. Si gustan, les mando la solución para que tengan ahí el material. De acuerdo.